Dios tuvo que molestar a un pez por causa de Jonás. Dios tuvo que levantar un viento en contra de la barca por causa de Jonás. Dios tuvo que hacer crecer una calabacera en una noche por causa de Jonás. Y tuvo que hablar con un gusano por causa de Jonás. Tuvo que enviar un viento solano para que el sol lo golpeara, porque parece que era calvo y le daba duro y estaba así, por causa de la dureza del corazón. Porque el tipo, oyendo lo que Jehová quiere que haga, aún así se resistía. Dios tuvo que decir al viento: sopla caliente, a ver. Tuvo que llegar a la playa de Nínive lleno de vómito, porque Dios tenía un propósito con él y se resistía. ¿Cuánta gente resistiendo el propósito de Dios en su trabajo? Llamando prosperidad y éxito a algo que no se liga al plan de su existencia. Invirtiéndole tiempo a cosas que para las cuales no nacieron. Solo porque quieren vivir la vida egoísta de ser feliz, feliz, feliz ellos. No importa si hacen el plan de Dios. Esa no es la existencia. Esa no es la razón de nuestra existencia. Pablo dijo: yo no estimo mi vida, yo soy radical, yo voy a terminar esta carrera con gozo. Y este ministerio que me dio el Señor, ¿cómo es posible que tuvieron que verse en peligro toda la embarcación y los hombres? Porque había un profeta ahí indiferente al plan de Dios. Un pez tuvo que comerse, tragárselo. Yo había sido el Señor, gracias a Dios que no lo soy, y le digo al pez: por lo menos llévale una mano, muerto, da una mordidita. Damos gracias, Jesús, por este hermoso día, y bendecimos a todos los hermanos, amigos que están conectados en las diferentes plataformas, y esperamos que en esta noche sean reavivados, reanimado, direccionado al propósito eterno de nuestro Dios. Qué maravillosa adoración para nuestro Dios. Bien, quiero compartir la palabra de Dios y voy a invitarlo a todos los que están acá a que abran su Biblia conmigo. Quiero hablar sobre la importancia de caminar en el propósito de Dios. ¿Cuál es la importancia de nosotros andar según la voluntad de Dios? Y voy a esperar a todos los muchachos acá de frente para compartir con ellos la palabra de Dios. Qué bueno es Dios, amén. ¿Cuántos dan un aplauso, aunque se oiga poco ahí, al Rey de Reyes y Señor de señores? Le pusimos como tema a esta enseñanza: ¿por qué estás vivo? ¿Para qué piensa que vive? ¿Cuál es la razón de tu existencia? ¿Cuál es la idea que te ha hecho en tu corazón de la causa de tu existencia? ¿Por qué vive? ¿Para qué estás vivo? ¿Cuál es el propósito de tu estar vivo, de tu existencia? Y quiero leer Efesios capítulo 1, versículo 11, que dice así: y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Escuche esta palabra, oiga esto: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del cual hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1, verso 11 nos declara que fuimos predestinados por Dios conforme a un propósito. Yo no creo en la predestinación de la salvación, de que ya Dios escogió quién se va a salvar y quién no. No creo en eso porque es injusto. Ahora creo en la predestinación de los propósitos. Por ejemplo, Dios
había profetizado sobre Josías, el rey. Había hablado que iba a venir un rey así. Josías fue predestinado por Dios para un propósito. Y todos nosotros fuimos predestinados, y ponga atención a esta palabra, fuimos predestinados, fuimos diseñados, fuimos planificados. Antes de nosotros hacer el bien o el mal, Dios nos predestinó para un plan y un propósito en la tierra. ¿Por qué y para qué estamos aquí? ¿Saben ustedes que millones de cristianos viven una vida totalmente fuera de su propósito? Viven totalmente desalineados a la razón de su existencia, persiguiendo sus propios sueños, sus propias visiones, sin saber que lo trajo a la existencia es un plan de Dios, que de antemano fue diseñado por Dios. La gente, la vida que viven, Dios no nos diseñó para que seamos los más ricos de la tierra. Dios nos diseñó con un plan. No estamos en esta tierra para ser el más rico. No estamos en esta tierra para ser el que haga el deporte mejor. No estamos en esta tierra para ser el mejor pelotero o el mejor basquetbolista. Ese no es el propósito principal. Ese puede ser el medio que Dios está usando para llevarnos al propósito original, por el cual nos da la gracia de ser un buen pelotero, un buen deportista, alguien que juega basquetbol, cualquier deporte, cualquier hazaña. Pero dentro de esa hazaña hay un propósito mayor, que es el que nos permitió llegar hasta ahí. Y es el que hay que descubrir y comenzar a caminar dentro de ese plan y ese propósito de Dios. Sigo paro. El propósito de Dios es lo que nos trajo a vivir y a tener existencia y razón de vivencia. ¿Para qué estás vivo? ¿Por qué estás vivo? ¿Cuál es la razón de tu vivencia? ¿Por qué tiene éxito en tu negocio? ¿Cuál es el propósito del éxito que tiene en tu negocio? O si eres pelotero, vuelvo y repito, o algún deporte, ¿cuál es el propósito del éxito que tú tienes? Algunos dicen el propósito es que yo sea feliz y sea rico. Dentro de ese éxito hay un propósito, que fue el que logró ese éxito. ¿Cuál es la razón? ¿Para qué seremos exitosos? Hay un plan de Dios que Él va y quiere utilizar dentro de ese plan o de esa vida que nosotros vivimos. Sigo paro. El llamamiento de Dios es según su propósito. A todos los hombres que el Señor eligió para su santo servicio, Dios nos llamó con un propósito, para un propósito y conforme a su propósito. Mira lo que dice Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el llamamiento de Dios. Sigo paro. Aquí Romano está hablando de gente que ni habían nacido, no habían hecho bien ni mal, pero el propósito lo hizo nacer. Y la única razón de su existencia es un propósito de Dios para Dios y para la vida de ellos. Dios no nos llamó por nuestras cualidades. Dios no nos llamó por lo sabio, lo exitoso, lo rico, lo fuerte que seamos. Dios nos llamó por su gracia. Nuestras cualidades no son las que le dijeron a Dios llámanos. Dios nos llamó desde antes que tuviéramos cualidades visibles o mostradas.
al mundo con un propósito. Sigo paro. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Fíjalo aquí. No me llamó Dios conforme a mis obras, me llamó conforme a su propósito. Quien me tiene aquí de pie no son mis cualidades ni mis grandes obras, es la gracia y el propósito de Dios. Yo no soy exitoso por mis obras y mis cualidades, sino por un propósito que me lleva a tener el éxito y el plan de Dios en mi vida. El cristiano que no entienda eso no va a entender por qué Dios llama a un tartamudo. La zarza en el desierto es el árbol más insignificante. Nadie lo usaba para nada. Era un cero a la izquierda. No era utilizable para nada, ni para leña. De hecho, la gente lo quemaba porque era un estorbo. Sin embargo, Dios usa eso para hacer arder su fuego. Sigo paro. Entonces es interesante lo que dice en segunda de Timoteo: quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo que me tiene a mí de pie no son mis fuerzas, es el plan y el propósito de Dios. Cuando nosotros tratamos de servirle a Dios por fuerza, nos desconectamos de la gracia y la virtud de Dios. Pues no es por obra para que nadie se gloríe, sino es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, quien murió y quien resucitó. Fíjate lo interesante de Timoteo. Nos llamó no conforme a nuestras obras. Hay personas que se han dado a la tarea de creer que el éxito que tienen en su ministerio o en el deporte o en los negocios es por lo sabios y lo inteligentes que han sido, y no han entendido que ha sido el propósito de Dios. Pues esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. El caballo y el jinete se alistan para la batalla, pero la victoria la da Jehová. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Pero Satanás le ha llevado los pensamientos a montones de gente lleno de ego, que han dado su éxito a sus obras, a su fuerza, a su gracia. Y no es así. Es el plan de Dios en tu vida. Es un propósito de Dios el que está detrás de ese éxito. Alguien tiene que alabar a Dios. Y me gustaría quedarme solo aquí en Timoteo, porque es cautivante esta palabra. No conforme a mis obras. Dios no me llamó conforme a mis obras. Dios me llamó conforme a su plan, a su propósito. Sigo paro. Tú no estás aquí para vivir tu propósito, sino el de Dios. Hay un gran problema en los miles de millones de cristianos que no han entendido que no están aquí para cumplir su sueño, que están aquí para cumplir el sueño de Dios. Jesucristo en Juan 6:38 dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Jesucristo nunca vivió un segundo para él. Toda su vida fue ligada y fue sujeta al plan y al propósito de Dios. Él se sometía bajo autoridad. Por eso dejaba que el Espíritu Santo lo dirigiera, porque él no vino a vivir su vida, sino la vida de Dios. Él vino a un propósito, a un plan, a una asignación que se le fue entregada. El éxito ministerial vendrá cuando nos alineamos al propósito de Dios. El problema, el fracaso más grande es cuando alguien vive una vida desalineada al plan de Dios. No podemos inventar el propósito. No podemos amanecer una mañana y decir: esto es lo que yo quiero hacer. No, porque fuimos traídos para un plan. Debemos de ir a Dios, y el Espíritu Santo,
quien lo revela todo, nos hará sentir y ver y oír el plan de Dios y el propósito para nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Sigo, paro. No estás aquí para vivir tu vida, estás aquí para vivir la vida de Dios. Yo fui a una iglesia muy grande en un país y el eslogan era: cumple tus sueños, cumple tus metas. Eso se siente mucho en muchas iglesias. Y tocó la mala suerte de que yo prediqué algo similar y le decía: usted no vino a cumplir su meta, usted no vino a cumplir su sueño, usted vino a cumplir la meta y el sueño de Dios. Aunque dentro de la meta de Dios que va a cumplir, Dios te dé una casa, pero esa casa tiene un propósito. Todo se va a enlazar al plan y al propósito de Dios. Alguien tiene que decir aleluya. El propósito de Dios, Saraí, no puede ser afectado por las obras de la tierra. No puede ser alterado por el tiempo. No puede ser alterado por reír o por llorar, por quejarse o por alabar. El propósito de Dios habita en una dimensión que es incorruptible, habita en la eternidad y nada del tiempo puede alterarlo. Aunque aún así te mueras sin cumplir el propósito de Dios, tú dirás: pues no, el propósito de Dios no se cumplió. No se cumplió por tu causa, pero sigue siendo eterno. Alguien diga aleluya. Efesios 3:11 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El plan de Dios para nuestras vidas no puede ser afectado por gobierno, no puede ser afectado por coronavirus. De hecho, el coronavirus de una forma u otra va a acelerar el cumplimiento del propósito de Dios si tú te mantienes alineado al plan de Dios. Tengo que explicar esto mejor. Sigo, paro. Dios te trajo con un don de sanidad, pero por alguna razón te ha distraído y no lo quiere usar. Tu prima le dio coronavirus. De pronto te entra en fe, le pone la mano a tu prima y se sana a tu prima. Dios permitió el coronavirus en tu prima para despertar el don de sanidad, que es el propósito de Dios, para que ore por los enfermos. Alguien tiene que entender esto. El propósito de Dios es eterno y no hay persecución, no hay nada que altere el plan de Dios para tu vida. Tienes que entender que los presignios de Dios son eternos y son inmutables. No pueden ser quitados, no pueden ser alterados. ¿Por qué? Porque quien dio el propósito, no solo el propósito eterno, sino quien lo creó es eterno también. Alguien diga aleluya. Sigo, paro. Dile a alguien: el propósito es eterno. Cuando Dios llamó al apóstol Pablo, la Biblia dice que este ardía en celo, creyendo que estaba haciendo el bien, tratando de destruir a los cristianos. Y camino a Damasco, según Hechos 9, en el versículo 3, Pablo o Saulo es interceptado por el poder de Dios. Y dice la Biblia, Andy, que el poder de Dios lo golpeó y cayó al piso. El hombre estaba rodeado de soldados que le habían asignado para que lo ayudaran a apresar y a matar a los cristianos. Pero cuando Dios decide hacer algo, no hay protección hombre que lo detenga. No hay protección de hombre que detenga el propósito de Dios. Pablo pensaba que iba a cumplir el propósito de los sacerdotes humanos. Sin embargo, no se percató ni se imaginó que en ese camino a Damasco se iba a encontrar con su llamamiento verdadero y con el plan de Dios para su vida. Hay gente en esta noche que van a ser interceptados por Dios, que lo va a golpear el plan de Dios hoy, que van a entender que el dinero que tienen no es para que viva la buena vida, es para que le dé un propósito. Gracias por su entusiasmo. Y mira cómo Pablo dice esto, Virginia: mas yendo yo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Anote eso, ¿quién eres? Y le digo: yo soy Jesús a quien tú persigues.
dura cosa te dada, cose contra el aguijón. El temblando y temeroso digo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pablo es impactado por el plan de Dios, por el propósito de Dios. Jesucristo lo interviene en el camino y lo rodea de luz, y este cae al piso. Y dice la Biblia que entendió Saulo que no estaba frente a cualquier persona, sino que estaba siendo intervenido por Dios. Y lo más interesante, amados hermanos, ustedes que están en YouTube ahora mismo, lo más impactante es que cuando Saulo está en el piso, hace dos preguntas. Primero, ¿quién eres, Señor? Y segundo, ¿qué quiere que yo haga? Son dos preguntas que debe hacerse todo aquel que es llamado por Dios. Primero, tiene que estar seguro que Dios es quien lo llamó. El mayor error de alguien es engancharse a donde Dios no lo enganchó, es posicionarse a donde Dios no lo posicionó. Entienda, la gente no crece en el evangelio por una gracia humana, es por un llamamiento eterno de Dios, por un propósito del Dios vivo. Hay gente con mejor voz que tú, pero Dios no lo llamó. Hay gente con más inteligencia, pero Dios no lo llamó a ciertas áreas. Entonces debemos de discernir primero que Dios nos haya llamado. Diga aleluya. Estar seguro de que Dios nos llamó. Y segundo, saber cuál es el propósito de su llamado. ¿Para qué me llamó? ¿Por qué Dios quiere que haga esto? ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? Dios no nos va a llamar del mundo para sentarnos en una iglesia, para que estemos allí orgullosos de ser cristianos, pero Dios no está orgulloso de vernos como cristianos, porque llevamos 20 años orgullosos de que soy cristiano, pero nuestro Padre dice, no me siento orgulloso porque no se ha ganado un alma. No hace nada, solo está ahí. Ven, Señor Jesús. Si Dios, su propósito fuera solo salvarte, yo estoy seguro que en el mismo día que te convirtiera hubiese amanecido muerto. Entonces el propósito de Dios no es solo salvarte, es hacerte un instrumento de gloria, es usarte en un plan que Él tiene. Gracias por su entusiasmo. Saber cuál es el propósito de Dios. ¿Para qué te llamó Dios? Pablo dijo, ¿quién eres? Y digo, yo soy Jesús. ¿Qué quiere que haga? Eso está impactante. ¿Cuál es el propósito de tu llamado? Y Pablo comienza a hablar y tiene un comienzo con Dios tremendo. Y voy a hablar un poco de Pablo. Para mí Pablo es el mejor de todos los apóstoles. Sin discusión, no hay discusión. Para mí es el más profundo. Pablo es un tipo que usted va a entender aquí algo de Pablo, que cuando yo meditaba y estudiaba esta palabra, yo me avergoncé de ser un pastor como soy. Cuando miré a Pablo, me miré en el espejo, yo dije, Dios mío, no soy nadie, no soy nada. No estoy haciendo nada comparado con el compromiso de este hombre. Hay millones de pastores que están simplemente dando vuelta sin hacer nada. Esta palabra es fuerte. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Y este Pablo, que comienza a tener un ministerio y atiende el llamado de Dios y comienza a predicar en todos los lados, es lleno del Espíritu Santo. Este Pablo tan profundo, tan maravilloso. En Hechos 26:16, él explica más de su llamado. Porque en Hechos 9, creo que 9, solo relata cómo él fue tirado al suelo. Pero en Hechos 26 él dice más cosas. Él dice lo que le sucedió. O él dice, o mejor, después de esa experiencia, comenzó a tener otra experiencia profunda con Dios, que no lo relata Hecho al principio, pero luego al final de Hecho él dice cosas impresionantes y dice, para esto te me aparecí. Oiga lo que dice Pablo,
Oiga lo que dice. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Hablando de cuando Jesús se le aparece y lo tumba al piso la gloria. Dice que Jesús le dijo, levántate. Acabamos de leer eso. Sin embargo, Pablo habla algo más que en Hechos 9 nos revela. Y mira lo que dice. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquello que me aparecía a ti. Oiga esto, sigo acá, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Mira lo que dice Pablo, que aquel día en Hechos 9, cuando él cae al piso, Jesús le dice, para esto yo me te aparecí, para hacerte un ministro de poder, para que predique delante de los gentiles, delante de los reyes y delante de los judíos. Pablo, yo te llamé con un propósito. Gracias por su entusiasmo. Pablo está contando su experiencia. Pablo dijo, Dios no me llamó para sentarme. Él me dijo, te llamé con este plan. ¿Cuál? Hacerte un ministro de gloria, que predique mi palabra, que vaya a los gentiles, que le abra los ojos a los ciegos, que saque de las tinieblas a los que están en tinieblas y lo traiga a la luz, que lo saque de la potestad del diablo y lo traiga al reino de Dios. Virginia, y cuando Pablo entendió su propósito, Pablo no vivió otra cosa que no fuera su propósito. No sé si sigo, padre, porque lo que estoy a punto de decir, puedo perder amigos o puedo perder miembros, pero lamentablemente, mira, con 3 Pablo en este siglo, el mundo tuviera de rodillas ante Dios. Pastor, está diciendo algo fuerte. Sí, porque Pablo no se comprometía con otra cosa que no sea el propósito. Sigo, paro. Entonces, ¿qué en Hechos? Pablo está diciendo en el 26, cuando él se me apareció camino a Damasco, me dijo, yo te llamé para esto. Cuando Dios llamó a Pablo, él no vivió para otro propósito que no fuera para el de Dios. Cuando se trataba del propósito de Dios en su vida, Pablo era obstinado, cabeza dura, no oía consejo, nadie lo hacía desistir. Gracias por su entusiasmo. Pablo amaba más el propósito de Dios que su propia vida, Saraí. Hechos 20, mira lo que dice, versículo 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu. Diga conmigo, ligado. Esa palabra ligado significa atado. Atado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Escucha esto. Pablo dice, voy a Jerusalén, no sé lo que me va a pasar, si me van a quitar un brazo, si me van a sacar un ojo, no sé, salvo como el profeta Ágapo, creo que se llama, entre otros, que lleno del Espíritu Santo, le dijeron, Pablo, en Jerusalén te esperan prisiones, golpes, tribulaciones. Y en una ocasión, cuando ese profeta se lo dijo, que dijo, el dueño de este cinto lo van a atar. Dícele que el que escribe Hechos, dice, y nosotros tratamos de persuadirlo, diciéndole, no vaya, ten cuidado de ti mismo, no lo haga. Y Pablo dice, ¿por qué hacen ustedes creando tristeza? No solo estoy dispuesto a caer preso, estoy dispuesto a morir por él. Se sacudió el sentimiento y siguió. Entonces Pablo dice, no sé lo que me iba a pasar en Jerusalén,
salvo que el Espíritu Santo, oye quién, me está diciendo a través de muchos siervos que me esperan cárceles, prisiones, tribulaciones. Pero yo no hago caso, no al Espíritu, sino a las persecuciones que vienen. Yo no hago caso a ninguna cosa, porque he decidido perder mi vida por Él. Gracias por su entusiasmo. Sigo o paro. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo dice: yo no amo más mi vida que el plan de Dios. Se equivocaron. Yo no amo mi trabajo más que el plan de Dios. Yo no amo mi éxito más que el plan de Dios. Yo me he determinado a vivir tribulaciones, pero el plan de Dios lo voy a terminar. La carrera. Dios necesita gente obstinada, gente que entienda su propósito y muera por Él. ¿Sabe por qué no hay un avivamiento, Virginia? Porque hay muchos predicadores vende mensajes que han comercializado el plan de Dios y que no quieren decir la verdad, y por eso carecen de poder. Alguien tiene que alabar a Dios. Dios necesita un Pablo que diga: yo voy a morir, pero voy a terminar mi carrera con gozo, sabiendo que es el plan. Imagínate, tú sabes, los cristianos, esa es la clave del poder: dejar de vivir tu vida. Los cristianos, que le dicen: el Señor quiere que vaya allá a tal país, amén, voy a ir, pero por si acaso huelen que puede haber persecución, se devuelven. Benny Hill contó un testimonio de un pastor que vivía en Colombia. No sé si era americano el pastor o hispano, creo que era colombiano. Usted lo puede encontrar en historia de avivamiento. Él vino a Miami, creo que era americano, sí, y se reunió con Benny Hill. Le dijo: Benny, tengo que volver a Colombia. El Espíritu Santo me ha dicho que me van a matar en Colombia. Y Benny Hill le dijo: pues no vaya, ten cuidado de tus hijas. Él dijo: no, ¿qué puedo hacer? No tengo opción. Dios me dice que tengo que ir a predicar, que cuando me maten se desatará un avivamiento en esa nación. Y el hombre viaja de Miami a su iglesia otra vez, creo que fue en Cali, y allí los narcotraficantes lo mataron. El avivamiento que se vive en Colombia, no es por un ministerio, es que hubieron semillas que cayeron a tierra y murieron. Ese hombre, el Espíritu le dijo: va a morir, y él no le importó su vida, sino el propósito de Dios. El problema de los cristianos hoy, de todo tipo de cristianos, es que aman tanto su vida que no están dispuestos a arriesgar nada por Dios, y luego quieren el poder de Dios. Si tú no estás dispuesto a arriesgarte tu vida por Dios, tú no mereces caminar ni caminarás con la presencia del Dios Todopoderoso. Yo no sé si sigo, padre. Miles de cristianos aman más su vida que el propósito de Dios. Imagínate. Si hay cristianos hoy en día que no quieren predicar por el qué dirán, que no quieren hablar la verdad porque van a perder la conexión con un amigo, porque no lo va a invitar tal iglesia, porque no va a entrar en ese ambiente de los poderosos. Si yo soy radical, no voy a entrar en ese ambiente de los famosos. ¿Qué famoso? Si el propósito de Dios es que predique el evangelio, predícalo. Pablo dice: me aguardan prisión, me van a golpear. El Espíritu me dijo que me viene tribulación. Pero yo, Pablo, no valorizo más mi vida que el plan de Dios. Ay. No estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio y de la gracia de Dios. Pablo dijo: no importa lo que me va a pasar en Jerusalén, con tal de que termine con alegría, golpeado pero con gozo, encarcelado pero satisfecho de que terminé mi carrera. Ese es el tipo de hombres y mujeres que conquistarán las puertas del infierno. Queremos ver el poder, que nuestra alabanza haga temblar la cárcel. Vamos a orar, hermano, para que tiemble este lugar como Pablo. ¿Tú estás dispuesto a morir como Pablo?
¿Estás dispuesto a desetimar tu propia vida? A poner más en valor el propósito de Dios que tu propio propósito. Sigo, paro. Dios nos llamó para una obra grande. Dios no nos llamó para estar sentados, sino para ser un instrumento poderoso. Aleluya. Diga conmigo, aleluya. La única forma de tener una vida exitosa, próspera en Dios, es cuando caminamos según su propósito. Nada en este mundo está diseñado a hacerte feliz que no sea el plan de Dios. Puede ser el millonario más grande. Hemos visto ricos ahorcándose. Puede ser el matrimonio que tenga la casa más rica. Hemos visto al esposo matando al esposo, la esposa al esposo, como sea. Lo único que hará feliz tu vida no es un hombre, no es una mujer, no es el éxito, no es alcanzar tu carrera, es el propósito de Dios en ti. Alguien diga aleluya. La única forma, mira lo que dice Romano, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. Al único que le irá bien en esta vida, el que camina dentro del propósito de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? La única forma que te irá bien en la vida es que camina dentro del propósito de Dios. La prosperidad, el crecimiento, la expansión no puede venir si no está dentro de un propósito. Si en el propósito de Dios no está el que tú seas rico, no busques riqueza. Yo iba a hablar sobre el olivo, la higuera y la mata de uva y la vid, pero Dios me dijo, hoy no. Cuando al olivo se le pregunta si quiere reinar sobre los árboles y le proponen hacerlo grande y hacerlo rey, poderoso, él dice, yo no nací para ser rey. Mi propósito no es ser grande. No estoy aquí para reinarlo a ustedes. Mi propósito no es gobernarlo a ustedes. Ahora todo el mundo se le dice que fue llamado a gobernar. A todo el mundo se le dice que fue llamado a ser posicionado. Tú eres posicionado en el plan, en el propósito de Dios. Entonces, si en el propósito de Dios o el plan que Dios diseñó, Dios no te diseñó para ser la gente más rica, perderá el tiempo tratando de ser rico. Y la riqueza que logre conseguir se tornará en contra de ti y te hará la persona más infeliz de la vida. Sigo, paro. Nuestro propósito es la fuente de nuestra felicidad. Pablo dijo, estoy dispuesto a morir porque esto es gozo para mí, porque sé que estoy cumpliendo el propósito de Dios predicando este evangelio, el cómo de Dios. Dios le dijo a Pablo, este me es instrumento, le dijo al discípulo, para que predique el evangelio entre los gentiles, los judíos y los reyes. Dios le dijo a Pablo que iba a predicar entre los reyes, pero nunca le dijo cómo iba a llegar a los reyes. ¿Cómo llegó? Encarcelado. ¿Cómo llegó? Golpeado. ¿Cómo llegó? Acusado. Pero llegó. Dios se reservó el cómo. Gracias por su entusiasmo. Sigo, paro. El cómo de Dios. Entonces, Dios dice conforme a su propósito lo que son llamados. ¿Conforme a qué? A su plan y a su propósito. Debe de entender eso muy fuertemente, que no estamos aquí para vivir nuestra vida, sino la vida de Dios. Ahora, ¿qué me hace próspero? ¿Qué es lo que hace que todo en mi vida funcione? ¿Cómo puedo hacer que todo lo que yo emprenda tenga resultado? Fácil. Si lo que yo emprendo está dentro del propósito de Dios. La prosperidad no viene por una siembra. No. La prosperidad viene por un propósito. Y la siembra te alinea al propósito.
Se le vendió un evangelio a mucha gente, que si tú das $1,000 te da bien, que si tú das $2,000 Dios te dará una casa, al menos que no haya una revelación previa del Espíritu. Eso es falso. Claro que Dios quiere tu bienestar, Dios quiere que prospere en todas las cosas, pero la prosperidad que sea según su voluntad. Sigo paro. Si ese fuera el negocio, que todo lo que yo siembro hoy, $1 y cosecho 1,000, oye, es un negocio redondo. Nadie trabaje, nadie haga nada, porque díganme, ¿qué negocio es mejor que ese? Oh, pero aquí yo tengo 1,000 pesos, Señor, toma $100,000 al otro día. Ah, pero espérate, déjame guardar 50 y sembrar otros 50,000 para que me dé ahora más. Un negocio redondo. No, todo tiene un propósito y un plan de Dios. ¿Por qué Isaac? Escucha esto. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Agarramos este versículo, lo generalizamos y le decimos al pueblo, como Isaac siembra y va a cosechar el 100 por 1. ¿Cuánta gente sembró y no ha cosechado ni el 2 por 1? Porque eso fue una revelación específica para Isaac. No estoy en contra de sembrar, claro. Yo ofrendo porque la Biblia me lo ordena. Yo diezmo porque la Biblia lo dice. Y sé la promesa de sembrar, y sé la promesa del diezmo. Pero a veces queremos usar versículos para justificar nuestra ambición, y no es así. Mira lo que dice la Biblia. Y sembró Isaac en aquella tierra. Sigo paro. Se me fue el tiempo. Y cosechó el 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el varón se hizo riquísimo, poderoso, tuvo hato de oveja, vaca, muchísima cosa. ¿Cuál fue el secreto? ¿Cuál fue el éxito de Isaac? ¿Por qué Isaac prosperó en medio de una hambruna que había en toda la región de la región de Abimelech? ¿Por qué? El éxito de Isaac vino muy fácil. Obedeció a Dios y caminó en su propósito. Dios le dijo, quédate aquí y yo te bendeciré. Sigo paro. Dios le dijo, y dice, se le apareció Jehová y le dijo, no desciende aquí, tú habita en la tierra que yo te diré, y habitarás como forastero en esta tierra, y te la daré a ti y a tu descendencia y te bendeciré. Entonces, aquí vemos que la clave de la bendición de Isaac fue la obediencia a Dios. Todo lo que hizo Isaac dentro del terreno que Jehová le dio, prosperó. El problema es cuando nos vamos a donde Dios no nos puso. Isaac escupía y nació una mata de mango. Pero no era la saliva, era que él estaba dentro de un propósito, dentro de la perfecta voluntad de Dios, en el terreno que Dios le dijo. Y tú solo eres exitoso cuando camina en el propósito y está en el terreno que Dios te dijo. Se fue el gozo a su nombre. Él no fue próspero por ser sabio, ni porque era bueno, ni porque decidió ser bueno. Él prosperó porque alineó su vida al plan y al propósito de Dios. Y cuando alinea tu vida a lo que Dios quiere para tu vida, todo lo que emprenda dentro del plan de Dios prosperará. Puede ser que el mundo entero esté pasando hambre, y si estás haciendo la voluntad de Dios, tú comerás arroz con habichuela o pupusa o taco, no sé, pero dentro del propósito de Dios está la provisión, está la protección, está la dirección, está la expansión y el éxito de Dios. ¿Por qué y para qué estás vivo? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué del accidente todos murieron y tú estás vivo? ¿Por qué diagnosticaron un cáncer para que te muera y Dios tuvo piedad de ti y no te ha muerto? ¿Por qué? ¿Cuál es el plan de mantenerte vivo? ¿Para qué cree que Dios está vivo? ¿Para qué cree que tú estás vivo? ¿Para qué Dios te dejó vivo? ¿Para qué Dios hoy te hizo ver el sol otra vez?
¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la razón de tu vivencia, de tu existencia? Es un propósito y debe de buscar ese propósito. Pablo dijo, Dios me dijo, te me aparecí para que sea un ministro, para que le abra los ojos a los ciegos. Para eso yo te me aparecí. Sigo, paro. Y escucha esto, y ya voy a terminar algo muy interesante, que yo necesito que tú oigas esto, y termino. Jonás versus Pablo. Sigo, paro. Jonás versus Pablo. Jonás es el profeta más quejón de toda la Biblia. Es el profeta que literalmente huye del propósito y la voluntad de Dios, solo porque él tenía sentimiento contra Nínive. Sigo, paro. La diferencia entre Jonás y Pablo es grande, Andy. Uno es obligado a llegar al lugar. Otro, por su propia voluntad, va a donde Dios lo envíe. Hoy tenemos personas que, como Jonás, nos embarcamos en la barca de la vida para vivir mi vida, satisfacerme a mí, aunque en mi actitud me aleje del propósito y el plan de Dios. Las iglesias están llenas de personas que, como Jonás, se embarcan en una barca para vivir su propia vida y caminar su propio camino. Y la tormenta que hoy están viviendo es por su desobediencia y por querer vivir la vida que a ellos los satisfaga, aunque aún así no hagan la voluntad de Dios. Quiero que pongan atención a esta última parte del mensaje. Quiero que presten atención a esto. Jonás versus Pablo. Número uno, escuche la diferencia entre Jonás y Pablo. Es increíble ser ahí cómo la Biblia conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo y conecta a Jonás con Pablo. Mira los acontecimientos. Jonás se embarcó en la nave para huir del propósito por su propia decisión. A Pablo lo obligaron a embarcarse por causa del propósito. ¿No entendieron? Jonás se embarca en un barco huyendo de su propósito por su propia cuenta. A Pablo lo obligan a embarcarse en una nave para cumplir su propósito. Sigo, paro. Jonás 1:3, Hechos 23:11. 2. Jonás iba suelto porque no quiso ligarse al propósito. Pablo, en cambio, viajaba encadenado porque voluntariamente se ató al propósito. ¿No lo están entendiendo, padre? Ray, tú me copiaste. Uno paga y va suelto en la barca, desligándose del propósito. A otro lo atan porque decidió no desligarse del propósito. Te lo voy a leer otra vez. Jonás iba suelto porque no quiso ligarse al propósito. Pablo, en cambio, viajaba encadenado porque voluntariamente se ató al propósito. 3. Pablo embarcó en aquella nave porque estaba ligado al propósito. Jonás viajaba porque se había desligado o desatado del propósito. Gracias. 4. Comparación. En el caso de Jonás, Dios tuvo que desencadenar una tormenta para atarlo al propósito. Sigo, paro. En cuanto a Pablo, la circunstancia, el viento, el huracán que golpeó la nave no logró desatarlo del propósito. A Jonás Dios le levanta una tormenta para poderlo atar al plan. A Pablo se le levanta una tormenta para tratar de desatarlo del plan. Gracias por su entusiasmo. Ambos durmieron en el barco. Diga conmigo, durmieron.
Solo que a Jonás lo despertaron los hombres para regañarlo por su indiferencia y apatía ante las adversidades. A Pablo lo despertó el ángel para darle un mensaje de ánimo y de salvación. Uno lo despiertan los hombres para decirle qué hace, y a otro lo despierta un ángel para decirle ánimo, porque lo de Dios en tu vida se va a cumplir. Cuando tú estás en el propósito, cada tormenta que se levante en contra de ti desatará ángeles para animarte. Cuando camine en el plan de Dios, no importa lo que el diablo levante en contra de ti, Jehová enviará ángeles a tu favor. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Aleluya. ¿Tú te imaginas? A uno lo despiertan para regañarlo, indiferente, qué apatía tiene. Y a otro lo despierta para decir ánimo. Uno se mete en un barco para desligarse del propósito, a otro lo obligan al barco para ligarlo mal propósito. Sigo paro. La nave de los que iban hacia Tarsis se salvó porque tiraron a Jonás mal. ¿Están aquí? La nave donde iba Jonás se salvó porque tiraron a Jonás mal. En cambio, la gente que viajaba con Pablo a Italia se salvó porque él iba a bordo. ¿Escuchó? A uno hubo que tirarlo al mar para salvarse. A otro había que preservarlo para salvarse. Esa es la diferencia de cuando alguien se liga voluntariamente al propósito de Dios. Dios tuvo que preparar 5 cosas para ligar a Jonás al propósito. Y es lo que yo no quiero que usted viva, sino que voluntariamente ceda al plan de Dios en su vida. Voy rapidito. Dios preparó 5 cosas para ligar a Jonás al propósito. Parece que era el único profeta que había cerca. Yo estoy seguro que si hubiera visto otro profeta cerca, Jehová suelta a Jonás. Porque cuando Saúl no quiere obedecer, Dios prepara un David. El plan de Dios no se va a acabar. Cuando Moisés no obedeció frente a la peña, Dios dijo: con Josué lo termino. Pero mis propósitos son eternos. 5 cosas, Virginia. 5 cosas tuvo Dios que permitirle a Jonás para poder ligar a ese bendito profeta al propósito. 5 cosas tuvo que desatarle. Pregúnteme cuáles. Primero, un gran viento en el mar, la tormenta. Segundo, un gran pez que se lo tragara. Tercero, una calabacera que le dé sombra. Cuarto, un gusano para que hiriera la calabacera y ésta se secara. 5, un recio viento solano que permitiera que el sol lo hiriera tan profundo que él deseara la muerte. Dios tuvo que molestar a un pez por causa de Jonás. Dios tuvo que levantar un viento en contra de la barca por causa de Jonás. Dios tuvo que hacer crecer una calabacera en una noche por causa de Jonás. Y tuvo que hablar con un gusano por causa de Jonás. Tuvo que enviar un viento solano para que el sol lo golpeara, porque parece que era calvo y le daba duro y estaba así por causa de la dureza del corazón. Porque el tipo, oyendo lo que Jehová quiere que haga, aún así se resistía. Dios tuvo que decir al viento: sopla caliente, a ver. Tuvo que llegar a la playa de Nínive lleno de vómito, porque Dios tenía un propósito con él y se resistía. ¿Cuánta gente resistiendo el propósito de Dios en su trabajo? Llamando prosperidad y éxito a algo que no se liga al plan de su existencia. Invirtiéndole tiempo a cosas que para las cuales no nacieron. Solo porque quieren vivir la vida egoísta de ser feliz ellos. No importa si hacen el plan de Dios. Esa no es la existencia. Esa no es la razón de nuestra existencia. Pablo dijo: yo no estimo mi vida. Yo soy radical. Yo voy a terminar esta carrera con gozo. Y este ministerio que me dio el Señor. ¿Cómo es posible que tuvieron que verse en peligro toda la embarcación y los hombres? Porque había un profeta ahí indiferente al plan de Dios. Un pez tuvo que comerse, tragárselo.
Yo había sido el Señor, gracias a Dios que no lo soy. Y le digo al pez, por lo menos llévale una mano. Muerto, dale una mordidita. Dale una mordida en la nalga. Pastor, ¿qué es eso? Palabra, está en Isaías también. Muérdelo, para que llegue con la marca y diga, mire, Nínive por ustedes. Pero Dios es tan piadoso que le digo al pez, mira, trágatelo, pero no lo muerda. Hay situaciones que te van a tragar, pero no están diseñadas para matarte. Sigo paro. Tú vas a sentir que te tragaron, te van a tragar, pero no te van a morder. Porque Dios te va a preservar, Él tiene un plan para tu vida. Pero no tenía Jonás que llegar a la boca de un pez. No tenía que llegar Nínive vomitado. Tenía que llegar como el hombre Pablo, como el hombre de Dios. Aquí estoy, voy a profetizarte, Nínive, lo que dice Jehová. El pez fue un plan B. El huracán fue un plan B. Fue un plan que Dios tuvo que crear allí para poder ligar a ese hombre al propósito. Hay gente que tendrán que perder su trabajo para poder ser ligado al propósito. Ay, santo, ay, santo. Hay gente que tendrán que pasar por un proceso duro para poder ser ligado al propósito. Ay, santo, sigo paro. María Estel tuvo que morírsele 4 hijos, 5, para que ella entendiera que Dios la llamaba a predicar. Este hombre William Branham, que fue el más usado en milagro en este país, no atendía el llamado. Tuvo que venir un ángel y mover una mata. Y él entonces decía, se acabó, no voy a huir de este propósito. Voy a ver qué es esto. Y cuando fue se encontró con un ángel esa noche. Murió su esposa. Murieron parte de sus hijos en una inundación que hubo. Porque no se quería ligar. Porque ligarse al propósito de Dios significa renunciar a tu propia vida. Y eso es lo que el ser humano y la carne no quiere. La carne quiere vivir su vida, no la de Dios. Y no me sorprende que nadie me quiera dar like, no importa. Si Pablo estuviera aquí y predicara más fuerte que yo, ese tipo era maduro. No permitamos que como Jonás tengamos que ser tragados, Andy, por un pez. Y en vez de llegar con corbata y con perfume, lleguemos con vómito. Y cuando te preguntes, ¿por qué tú llegas vómito? Porque no le obedecía a Dios a tiempo. Pero aunque sea vomitado, va a llegar. Va a llegar al propósito. No seamos un Jonás. Sigo paro. A su nombre. A su nombre. En cambio, el apóstol Pablo, el diablo trató varias cosas para desligarlo del propósito, las cuales fueron inútiles. Pues el apóstol se había determinado con firmeza. Y dice, de ninguna cosa hago caso. No le haga caso ni a la situación, ni a las críticas que te quieran desligar de tu plan. En este tiempo hay que vivir sin hacer caso. No se le puede hacer caso a la boca necia. No se le puede hacer caso a gente necia que solo comentan para desligarte, desanimarte del plan de Dios. Pablo dijo, yo no le hago caso a nada. No le hago caso ni a la pobreza ni a la riqueza. No le hago caso a nada. Estoy centrado en cumplir el plan y el propósito de Dios. Gracias por su plan. Gracias por su aplauso. Y gracias a Dios por su plan. Sigo paro. Tal dice Pablo, corro la carrera porque necesito llegar. ¿Cómo queremos terminar? ¿Como Jonás o como Pablo? Terminemos satisfechos. El ministerio que no se ata voluntariamente al propósito de Dios terminará su carrera no con gozo, sino con perjuicio, con dolor. No terminemos, ya estoy terminando, hablando de terminar. No terminemos como Jonás y mucho menos Virginia como Sansón.
Sansón terminó sin gozo, porque voluntariamente no se ató al propósito de Dios. Sansón terminó con una victoria amarga. Jueces 16:30. Y digo, Sansón, muera yo con los filisteos. Sigo, paro. Sansón murió por hacer su voluntad. Pablo murió haciendo la voluntad de Dios. Jonás, ¿sabe cómo terminó Jonás? Reprendido, corregido. Mire lo que dice. Y no tendré yo piedad de Nínive, Jonás, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre izquierda y derecha. Terminó siendo reprendido y corregido por Dios. Es el único libro, es el único profeta que sus últimas palabras escritas terminan con reprensión de Dios hacia él mismo. Ahí termina, ahí mismo, en Jonás 4:11, así termina. No termina como David, lleno de gloria, lleno de día. No como Pablo, estoy en victoria. No, termina Dios diciéndole, ¿cómo tú no tienes misericordia de una ciudad que no sabe discernir entre la derecha y la izquierda? No terminó la carrera con gozo. Sansón no terminó la carrera con gozo. Sigo, paro. Terminemos como Pablo, a su nombre. ¿Cómo terminó Pablo? Porque yo ya estoy para ser crucificado. Y el tiempo de mi partida, mira, hay gente que no escribieran eso. Si dicen dentro de 4 días te vamos a volar la cabeza, se ponen a llorar. ¿Dónde está Dios? Porque ¿qué voy a escribir yo en esta depresión? Todo el mundo tiene depresión. Depresión si hablan mal, depresión si le fue mal, depresión si Dios no le habla. ¿Qué depresión y depresión? Falta de morir a sí mismo es lo que tienen. Están vivitos, tienen la carne roja, como se la comen algunos amigos míos, que se comen la carne de vaca rojita, así viva. Eso es lo que están, vivos. Tengo depresión porque nadie me invita. Tengo depresión porque no aceptaron mi mensaje. Tengo depresión porque no tengo ni 5 views en YouTube. Tengo depresión porque nadie me da un sí online. Vivo, humanos. Sigo, paro. En cambio, el héroe de nosotros, de esta prédica, Pablo dice, porque yo ya estoy para ser crucificado. Estaba tan centrado y tan gozoso de que estaba terminando la carrera, que digo, déjame escribir mis últimas palabritas, porque ya yo estoy para ser crucificado y el tiempo de mi partida está cercano, y he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Hay montones de pastores evangelistas que no van a terminar así, que van a terminar en la cama sintiéndose amargados por saber que no cumplieron lo que Jehová les reveló, que no fueron al país que Dios les mostró, que no predicaron el mensaje que Dios les dijo, que no tuvieron la altura, que no llegaron a la dimensión que ellos sabían que tenían que llegar porque el Espíritu se lo había revelado. Yo no quiero morir así. Yo no quiero morir en una cama diciendo, wow, yo hubiese podido hacer esto y esto porque Dios me lo dijo, pero no lo hice. Eso es morir en vergüenza. Pablo dijo, me siento contento porque ya terminé. Terminé mi carrera. Aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? Así mueren los ungidos, satisfechos, gloria a Dios. Así muere Pablo, peleando la buena batalla. He acabado mi carrera, he guardado mi fe, nadie me la robó. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabían que hay cristianos que están tan atados a este mundo que no quieren que Cristo venga? Se parecen a mí cuando tenía 15 años, que yo decía, Señor, no venga ahora porque yo no me he casado. Aleluya. ¿Saben los miles de cristianos
que tienen una casa tan grande y tan bonita, tienen tanto dinero, que no desean que Él vuelva. Ellos creen que esta vida que viven es mejor que el cielo. Son síntomas de cristianos carnales, humanizados, endemoniados y endiablados ya. El mundo vive dentro de ellos. Gracias por su entusiasmo. Sigo paro. No solo a mí, sino a todo aquel que ama su venida. Pero escucha esto, aleluya. Yo pregunto hoy, Virginia, a los presentes aquí, a los que están en YouTube, a los que están en las redes, a los que me escuchan a través de la radio y a los que van a escuchar este mensaje. Mi pregunta es esta: ¿cómo será tu final? ¿Cómo quieres terminar? ¿Como Jonás? ¿Como Sansón? ¿O como Pablo? Cuando nos salimos del plan y del propósito de Dios, emprendemos una vida para la cual no fuimos diseñados. Yo conocí la historia de un evangelista en la ciudad de Puerto Plata, un hombre poderoso en Dios, caminando en dimensiones maravillosas. Me contaron ancianos que ese hombre, cuando oraba en los estadios, docenas de ciegos, paralíticos, era increíble las hazañas de Dios. El hombre estremeció en los años 78, por ahí, 79. Estremeció mi país, ese hombre. ¿Sabe qué hizo? Compró una radio, se entró ahí. No sé si era el plan de Dios o no, pero desde ahí vino su problema. ¿Sabe cómo terminó el hombre? Algunos pastores no lo apoyaron, se sintió frustrado. ¿Sabe qué hizo? Compró una camioneta, una troca, y comenzó a vender plátanos por la calle. Un hombre que la gente llenaba los estadios para verlo, ahora lo miraban diciendo: vendo plátano, vendo. Así terminó. Murió frustrado, murió como no tenía que morir, y aún cuando estaba ahí no había casi ni para enterrarlo. Todo porque se salió del plan de Dios. El que me entrenó a mí, que aún vive, ojalá me oiga, el ministerio profético de ese hombre, yo no se lo he visto casi a nadie en esta tierra. Es un profeta, pero hoy en día está por ahí dando banda y dando vuelta, envuelto en negocios que no se parecen a su llamado. Y en el día de hoy, el que me entrenó en la unción profética, no lo puedo tener aquí predicando cuando yo sé que un profeta poderoso, porque hasta ahora se ha adormecido en ese estilo de vida, alejado del plan. Satanás va a darte todos los reinos de la tierra, si es posible, para que tú dejes de ser el que debe de ser en Dios. A Satanás no le importa gastar 40 millones de dólares si con eso puede lograrte sacarte de la cabeza el plan de Dios. Aleluya. No sé si ustedes están aquí o no. Mi país, Luis Urbay, el hombre más poderoso en milagros que hemos visto en la historia. No puedo contar todos esos testimonios. Gente sin los brazos, cuando él le oraba, le salían para afuera. El hombre más contundente que ha visto Latinoamérica en los años 70 fue Luis Urbay. Se cree que terminó taxiando en Nueva York, taxiando y haciendo mandadito. Y en una fue a cobrarle a alguien que le debía, y entró a una discoteca a cobrarle al dueño, y ahí vino una banda, cerraron la discoteca, le pegaron fuego, y el hombre de Dios, ese hombre usó una dimensión que me la contó una ancianita a mí hace 15 años. Me dijo: yo era Ujiel, yo estaba ahí. El hombre dijo: mañana vengan, eso fue en los minas, vengan porque mañana no va a ser solo aquí, Jehová va a hacer algo. Porque las campañas eran de día y hacía un solazo a las 2 de la tarde que no lo aguantaba nadie, imagínate, en el Caribe. Y cuando él llegó al estadio, él levantó el dedo y dijo: Jehová, trae una nube del norte. Y cuando sopló,
se metió una nube encima del estadio y dice que en todo el estadio había sombra y tú salías fuera del estadio y había sol. Movía nube bajo el poder de Dios. ¿Y cómo termina? Taxiando y muere de rodillas, quemado. Todo porque se salió del plan y del propósito de Dios. Sigo, paro. Yo conocí un hombre que fue que él me habló del plan de Dios de salvación cuando alquilaba yo caballo en la playa. Yo alquilaba caballo a los turistas. Y alquilando caballo, ese muchacho, un hombre ya, yo un muchacho, me comenzó a hablar de cómo Dios lo estaba llamando y él no le hacía caso. Y yo escuchando cómo Dios lo llamaba, yo me convertí. Y parece que yo le dije a Dios, Él no te oye, yo sí, aquí estoy. Murió sin el plan de Dios. Conocí otro con un don de milagro increíble. Murió sentado frente a una televisión, mirando la lucha libre, no, esperando el número a ver si se sacó algo. Le dio un infarto y murió. La gente cree que Dios es un tonto. La gente cree que Dios está improvisando en esta tierra. La gente cree que el coronavirus sorprendió a Dios. Y no es así. Hay un propósito en medio de toda esta pandemia. Alguien tiene que alabar a Dios, a su nombre. Mi pregunta es: ¿cómo queremos terminar? Virginia, no, voy a terminar ahora. ¿Cómo quieres terminar? ¿Cómo quiere morir? Satisfecho. Este señor alemán que murió, Reinhard Bonnke, murió en su cama. Pero yo estoy seguro que murió contento sabiendo que más de 84 millones de personas fueron salvas a través de su mensaje. Cuando nos salimos del propósito, queremos terminar con mucho dinero, con una buena casa, un buen negocio, dejar herencia a mis hijos, todo eso está bien. Pero hay pastores que en su necedad se alejan del plan de Dios. Cualquiera viene con for lie to lie y lo amarra y lo saca del propósito. Yo vi un pastor que llegó, un empresario, a venderle salame. Al final, todos los domingos, después que hablaba el lengua, ese hermano, tenemos salame de tal cosa, tenemos queso, tenemos esto. Se aleja, sí, y fue en Romana, ahí en tu ciudad. Aleluya. Satanás va a hacer lo que sea para sacar al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Y les cuento esta experiencia y termino. Una noche me levanto como a las 3 de la mañana. Y cuando estoy caminando así, de repente me quedé ahí en sueño. A mí me encanta dormir oscuro, no me gusta luz. Siento como intimidad, como que no me gusta distraerme. Yo estoy haciendo oscuridad y veo un ser parado delante de mí. Pero una cosa fea, hermano. Los demonios son feos. Son feos. Y yo vi ese hombre, ese ser con cuerpo humano gigante y con tenía cabeza de buey. Y me miraba con esos ojos rojos. Y yo mirando y él mirándome. Y yo no puedo correr, no sé para dónde irme. Yo estoy mirándole y él mirándome. Mi esposa estaba durmiendo. Y digo, Señor, ¿por quién diablo es este? Y me dijo, ese es un principado. ¿Y sabe cuál es el trabajo de él? Distraer a los ungidos cuando están en crecimiento, para que se inviertan en otra cosa que no sea mi propósito. Le da negocio, hasta lo prospera financieramente. ¿Qué no dará el diablo para que los ungidos se callen? A Jesús le ofreció el reino, le ofreció todo. Yo lo vi, yo reprendí y se fue. Me acosté y dije, Jehová, ¿y esto qué es? Me dijo, porque él está tratando de distraerte a ti ahora. A los pocos días tuve entonces una revelación con el Espíritu Santo. Ese sí es bonito.
No permitamos que nada nos saque a nosotros del propósito de Dios. Y yo quiero leerle una vez más. Y ahora sí, Pastora Virginia, quiero concluir con esta palabra. Yo quiero orar por cada persona que está ahí en las redes, por cada hombre, por cada ministro, por cada mujer de Dios que entiende que de alguna forma u otra se ha distraído, se ha salido del plan, del propósito de Dios, y que ha tenido sus vacaciones fuera del plan de Dios. Yo quiero animarte hoy a que considere las palabras que has oído y a que vuelva a apasionarte por el plan y el propósito de Dios en tu vida. Como Pablo, así debemos de terminar. Como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, y he acabado la carrera, y he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona. Así quiere Dios que terminemos. Dios necesita gente que simplemente se rinda. Dios está buscando a alguien que ame tanto su propósito que no valorice más su vida que el plan de Dios. Pedro le dijo: maestro, ten misericordia de ti mismo, que no te acontezca esto, no muera, no vaya a la cruz. Y Jesús le dice: Pedro, pero diablo, apártate de mi camino, porque tú no miras las cosas de Dios, sino que siempre tus ojos están puestos en las cosas de los hombres. Apártate de mí, porque yo vine a morir en la cruz para salvar a millones. Siempre habrá un Pedro que te querrá hacer entender que debe de darle más valor a tu vida que al plan de Dios. Siempre aparecerá un Pedro que te dirá: yo sé que tú eres pastor, pero no está mal que tú tengas un negocio y que tú te involucres en ese negocio, porque tú tienes hijos y tienes que dejar la herencia. Pero ¿y qué le ha dicho a ustedes que Jehová no bendice en extremo? Y no estoy en contra de que un pastor tenga empresa. Amén. Siempre y cuando el tiempo de Jehová no se vea afectado. Está bien. Pablo hacía casa de campana de vez en cuando, pero todo era para y dentro del propósito. Siempre aparecerá un Pedro que va a querer desenfocarte del plan de Dios. ¿Por qué y para qué estamos vivos? No estamos vivos para vivir la buena vida. Estamos vivos para vivir la vida de Dios. Y no estoy en contra de que tenga vacaciones. Ojalá Jehová te bendiga grandemente, pero que nunca se pierda el propósito de Dios en tu vida. No hay nada más valioso que un hombre y una mujer de Dios que camine en el plan. Y en esta noche tan hermosa, un mensaje tan extendido como pocas veces, pero parece que hay gente que, como a mí, algunos de mis hijos, hay que llamarlos 5 y 7 veces. Cuando llegan las 9 de la noche, las 9:30, bueno, ahora en esta cuarentena se acuestan más tarde, pero cuando llegan las 8:50, Emmanuel, ya se terminó, sube. Y se queda Emmanuel allí tranquilo mirando muñequito o algo. Se hace el sordo. Emmanuel, que suba. Hay que decirle: Emmanuel, que suba. Oh, sí, yo voy. Hay que repetirle y repetirle, porque están tan centrados en la vida satisfactoria que llevan, centrados en ellos mismos, que no oyen la voz de Dios. Y Dios envía por Facebook, envía por acá y envía por allá. Y ellos siguen entretenidos, concentrados en lo que le está dando satisfacción, gozo y alegría. Entonces hay gente que, como Emmanuel, lo tengo que llamar 5 y 6 veces a través de este mensaje. Pastor, es importante un abogado, un gobernador,
Es importante un político porque nos rigen y Dios lo permite. Pero es más necesario un pastor ungido que un pastor rico sin unción. Es más temible al infierno un pastor lleno de Dios que un pastor lleno de negocios sin Dios. Aleluya. Es hermoso ver un evangelista con trajes, zapatos salvadores, Ferragamo y toda la correa y todas esas cosas, y ver el resplandor y lucir y exhibir el reino supuestamente de Dios. Es hermoso ver eso, pero es más poderoso ver un hombre ungido. Yo prefiero un ungido con los trajes rotos que uno sin unción con los trajes más caros. Y no estoy promoviendo la miseria, yo creo en la prosperidad. Ustedes me ven y Jehová me ha bendecido. Lo que estoy tratando de llevarlo es a que entiendan que nada en esta vida tendrá más valor que el plan, el propósito de Dios para contigo. No nos afanemos por lograr cosas que no están en el propósito para mí. No invirtamos dinero ni tiempo en cosas que no son mi diseño. Hay pastores afanados por tener 5,000 miembros, porque se le ha vendido la idea que el que tiene la iglesia súper grande es el ungido. No, ese simplemente está cumpliendo el propósito de Dios. No podemos menospreciar a un pastor que tenga 50 o 100 miembros, porque tú no sabes si es el propósito de Dios con él. 50 y 100 miembros. Ahora tú crees que él no es exitoso porque no tiene 20,000. Y tenemos un evangelio tan ficticio, con indiferencia, y evaluamos que se viene el de 50. No, sentarlo ahí. Ese tipo lo que tiene son 100 miembros. Dios te bendiga, pastor. Pero si la anuncian, ese tipo tiene 30,000 miembros. Oh, pastor, ¿cómo está? Porque creemos que la cantidad revela el éxito. No, es el propósito de Dios para los 30,000 como para los 50. En mi iglesia nunca pasamos de 50, ni siquiera. No llegamos a 100 miembros nunca. Mi pastora, no llegamos ahí. Vivíamos obviamente en un pequeño campo. Pero si tú hubieras ido a mi iglesia y había visto que lo que había, no había ni tambora. Después fue que yo compré güiro. No había sonido. ¿Sabes cómo yo tocaba los coros? Con mi Biblia. Así. Hasta que compramos pandero, había pandero, después güiro. Tú habías llegado a la iglesia mía donde yo estaba ahí. Yo con 17 años allí sentado, todo flacucho. Y mi pastora predicando sin micrófono, a garganta limpia. Nuestras campañas eran con megáfono en la calle. Esas eran las grandes cruzadas. Y nos preparaban una semana de ayuno y oración, porque el sábado próximo me tocaba a mí predicar en el culto relámpago. Y ahí estaba yo toda la semana en ayuno, porque me iban a dar 15 minutos para predicar en el culto relámpago. Y tú ibas a mi iglesia y decía, y si tú eras de eso que solo mide el éxito de los pastores por la cantidad, yo decía, esta iglesia es un fracaso. Pero dentro de ese fracaso estaba yo sentado allí. Así que no es una iglesia fracasada, porque de esa pequeña iglesia salí yo, a quien Dios usa para tocar a millones de personas alrededor del mundo. Entonces mi pastora sí tuvo éxito grande, pues yo soy la muestra viva de ese éxito. Pero cumplió ella su propósito. Aquí estoy yo. Me pastoreó, me doctrinó, me enseñó, me forjó, y Dios me usó. Si está dentro del plan de Dios, la cantidad no va a definir tu éxito. Hay gente hoy aquí, hay gente allí a quien Dios está llamando y le está diciendo, si atreves a servirme,
si te atreves a servirme sin reserva y sin condiciones, si como Isaías dice, heme aquí, y si como Pablo dice, no estimo mi vida, sino que me centro en cumplir mi ministerio, que te inviten a Honduras y 15 días antes te dice el Señor, mi hijo, cuando vaya a Honduras te van a secuestrar, te van a quitar un pie y te van a dejar como muerto, como por una semana, y va a venir sin un pie. Pero es necesario, Andy, que vaya, porque testificará mi nombre a los malhechores, a los ladrones. Tú tienes que ser una gente muy muerta para ti y muy amante del propósito de Dios, para tú decirle amén, yo voy a ir. Eso le decía el Espíritu Santo a Pablo, si cuando vaya a Jerusalén te van a golpear. Y él dijo, aleluya, porque allí voy a terminar mi carrera con gozo. Mi siervo Andy Valle, esta será parte del precio. Va a vivir sin una pierna, pero va a ser mi voluntad. Y Andy dice, Oneli, tengo que ir a Honduras. Me dijo el Espíritu Santo que me van a mochar una pierna, me van a secuestrar. Y ¿cómo Andy me va a decir? Estoy gozoso porque voy a perder una pierna predicando. Mira a Virginia que diga amén. Estoy contento. Y cuando diga, ¿por qué, hermano, Andy está contento? Porque voy a Honduras o voy a México para que no. Mira, pastor, Honduras, cualquier país. Voy a tal país y me van a mochar una pierna, pero me voy a ganar lo que me mochen la pierna, pastor. Gloria a Dios. Ese era Pablo. El tipo era terrible. Hablaba más lengua que los corintios. Caminaba en el poder del Espíritu Santo. Resucitaba. Ese tipo era un alma de guerra que el diablo le temblaba la rodilla cuando Pablo se movía. Le caían a pedrar, le daban palos, lo dejaban como muerto. Se sacudía y decía, no he terminado mi carrera. Gloria a Dios por estos palos. Los discípulos cuando lo azotaban no se dan llorando. Ay, no, dicen gloria a Dios que por su nombre he sido azotado. Gloria a Dios. Ese es el evangelio que va a poner al mundo de rodillas ante Dios. Y llega Andy a Honduras o a ese país que sea, lo secuestran, le mochan la pierna. Viene Andy el próximo domingo. ¿Qué pasó, mío? Me mochan la pierna. Pero gloria a Dios, pastor. El que usó el machete para mocharme la pierna, 20 años después tiene la iglesia más grande de Honduras. Gracias a mi pierna que se mochó, Dios lo convenció, lo transformó, y 20,000 personas son pastoreadas por él. Hoy tenemos la revelación de un Pablo glorioso, pero él pagó un precio. Por eso es que cuando lo quisieron cuestionar, no me molesten. Ustedes no tienen derecho a molestarme. Yo llevo en mi cuerpo la marca de Cristo.